Ello podría hacerse en cheque para que el mismo abra una cuenta para el efecto o se le transfieren electrónicamente, lo más utilizado hoy. Los recursos deben ser administrados en una cuenta especial abierta en una entidad sujeta a la vigilancia de la superfinanciera, cualquier banco. O bueno, hoy, ¿por qué no? Fiducias también, en fin, antes que estén avaladas por la superintendencia. Si los honorarios son pagados, el tribunal debe realizar la primera audiencia de trámite. El objeto de dicha audiencia es doble. Primero, que el tribunal se pronuncie sobre su competencia, ya lo hemos visto. Y segundo, declarar que tiene competencia total o parcialmente, ya lo establece, se pronuncie sobre las pruebas solicitadas. Ojo, vamos en el primer momento de pruebas solicitadas. Vamos a su decreto, ¿cierto? Admitirlas o no admitirlas. Entonces, ¿sobre qué debe pronunciarse? Lo primero, como en todos los eventos, barrer jurisdicción y competencia. Después, decidir su competencia, el tribunal arbitral también debe pronunciarse sobre la existencia, validez y oponibilidad del pacto arbitral. Si existe una causal de inoponibilidad que haya sido alegada por el sujeto legitimado para ello, por ejemplo, el poder dante que no confirió el poder al apoderado facultad expresa para suscribir un pacto arbitral, pues ahí sería o tendría este carácter de una causa de inoponibilidad. También debe examinar si existe caducidad de la acción. Miren que el ejercicio es exactamente igual al que hacen nuestros jueces de la República cuando se les presenta cualquier tipo de demanda. Y en cuarto lugar, el tribunal arbitral debe verificar que haya sido debidamente integrado. Esto sí es nuevo y exclusivo del arbitramiento, lo que implica verificar que quienes fueron designados como árbitros reúnen las calidades para actuar como tales y han sido designados correctamente. Si el tribunal se declara competente, debe pronunciarse sobre las pruebas solicitadas. Este es el segundo paso que decíamos, solicitud de las pruebas, lo que consiste, y ustedes ya conocen, el decreto de las pruebas, la admisibilidad. Posterior pasamos a su práctica. Entonces, las pruebas deben ser practicadas en pleno por el tribunal arbitral. La ley no contempla la posibilidad de que se disponga de uno de los árbitros para que practique las pruebas. Tampoco está previsto que los árbitros comisionen a un juez. Entonces aquí el carácter de inmediación pleno para el tribunal, sin, digamos, ninguna excepción. La ley establece que cuando una prueba ha de practicarse en el exterior, el tribunal arbitral podrá suspender el proceso arbitral mientras se practique la misma. Claro, porque en materia de práctica de pruebas en el exterior saben ustedes que existe una mayor complejidad, toca a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con carta rogatoria y el tema de los tiempos pues es más extenso. Sobre las medidas cautelares. Prevé la ley expresamente la posibilidad de decretar medidas cautelares atípicas conforme las reglas que coinciden y están consagradas en el Código General del Proceso. Estamos hablando de las medidas cautelares innominadas bajo el mismo criterio de chequeo, de test. Aunque el tribunal arbitral cesa en sus funciones cuando queda ejecutoriado el laudo, hasta ahí llega el cumplimiento del tribunal arbitral, de arbitramiento, cuando profiere el laudo y ese laudo queda en firme. En materia de medidas cautelares se puede presentar el problema de que el tribunal puede haber decretado una medida cautelar y la misma no fue cancelada en el laudo, por lo tanto quedaría vigente. Es por ello que la ley determina que en estos casos, si el tribunal omite levantar esa medida cautelar en esa o esas medidas cautelares en el laudo, las mismas caducan automáticamente transcurridos 3 meses desde la ejecutoria del laudo o de la providencia que decide definitivamente el recurso de anulación. Es un tema que procesalmente también está consagrado, porque miren que con todo y que no se tenga el cuidado de haberse levantado en el laudo arbitral, pues automáticamente transcurridos 3 meses después desde su firmeza se levantará. En cuanto al laudo, pues una vez practicadas las pruebas decretadas, el tribunal cita a las partes a una audiencia para que puedan alegar. En dicha audiencia el tribunal fija la fecha para la audiencia de laudo, lo que conocemos nosotros en vía judicial, la etapa de alegatos de conclusión, ¿cierto? Que siempre es la penúltima, y con la parte decisoria o el escenario decisorio que ya sería el fallo. Dice el artículo primero sobre el laudo, es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. En la medida, el laudo debe adoptar el contenido de una sentencia, por consiguiente que debe contener un pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda de reconvicción si se propuso, los mecanismos de defensa si existe y cuando corresponda sobre las excepciones, se está refiriendo aquí a las de fondo de mérito que han sido formulados,
también ese mismo derrotero que se sigue en vía judicial. De esta manera, la regla general es que el laudo arbitral debe contener condenas en concreto porque la ley no autoriza condenas en abstracto en esta materia. Entonces esto también es relativamente bien importante en el sentido que aquí hay que materializarlo, hay que aterrizarlo, no como en el campo civil o lo contextualizado en el Código General del Proceso, que pueden existir condenas in genere y tocaría desatar un incidente para pasarlas en concreto. Aquí no, aquí la ley no autoriza estas condenas in genere, por eso siempre habrá que materializarlas y ellos tendrán todos los elementos y los instrumentos para así lograrlo. Las figuras de la aclaración, la corrección o la complementación del laudo existen. Por eso el artículo 39 de nuestro estamento arbitral prevé que dentro de los 5 días siguientes a la notificación, el laudo puede ser o aclarado o corregido o complementado de oficio. Asimismo, podrá hacerlo a solicitud de parte formulada dentro del mismo término. Miren que aquí también hay una similitud porque estas figuras también caben sobre las providencias judiciales. Acuérdense que allá lo tienen ustedes artículo 285, 286, 287 del Código General del Proceso y se puede tanto de oficio, o sea, que el tribunal así lo disponga, o que las partes se lo hagan saber para que se proceda a aclarar, a corregir o a complementar. Por eso dice que en efecto de conformidad con el 286 de dicho estatuto, que es el que habla de la corrección, el error aritmético o el error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas puede ser corregido por el juez en cualquier tiempo. En materia arbitral, pues dicha posibilidad de corrección solo existe a solicitud de parte presentada entre los 5 días siguientes a la notificación de la providencia o de oficio dentro del mismo término. Digamos que aquí ellos asumen y es la única diferencia con esas 3 figuras que se dan en vía judicial. Solo en esa, no nos dice nada sobre la aclaración y la complementación que se manejan exactamente igual, pero sobre la corrección, como está consagrado el 286, entonces en materia arbitral existe que puede hacer o de oficio o a instancia de parte, pero solo dentro de los 5 días siguientes a la notificación del laudo. Ya para la ejecución del laudo, y pues terminamos todo este contexto de este capítulo que lo dividimos, ¿cierto? Porque estamos hablando del arbitraje nacional, pues tenemos lo contemplado a la ejecución del laudo. En la medida en que el tribunal cese en sus funciones por la ejecutoria del laudo arbitral, ya lo sabemos, no es posible que el propio tribunal ejecute el laudo porque él llega hasta cuando eso quede en firme. Entonces, en materia civil, la competencia corresponderá al juez civil del circuito o al juez civil municipal, según la cuantía de la condena, ¿cierto? Mayor para el circuito, menor y mínima para el civil municipal. Y en materia territorial, o sea, eso es factor objetivo, ¿cierto? Cuantía. Y en materia territorial, o sea, factor territorial, se aplicarán las reglas del Código General del Proceso. Entonces, no es nada complejo. Y en lo administrativo, la competencia corresponderá al tribunal administrativo o al juez administrativo, también según la cuantía como está dispuesto allá. Entonces hemos visto el laudo, la contextualización del laudo, sus componentes, la ejecución del laudo, lo que tiene que ver con la ejecución del laudo, y nos quedaría solo los recursos que proceden contra ese laudo. ¿Cuáles son? Procede el recurso de anulación como recurso extraordinario, el recurso de revisión, que saben ustedes que también cabe aquí otro recurso extraordinario, o la acción de tutela, que ya es una acción de carácter constitucional que se da bajo los mismos criterios que está en vía judicial, ¿cierto? Cuando procede la acción de tutela, ya saben ustedes, tienen que cumplir 2 requisitos. Uno, que no exista otro mecanismo procesal para desplegar, ya se haya agotado o que no exista, y segundo, que haya una vulneración de derechos constitucionales fundamentales. Sobre los laudos, entonces también podría ser sobre a través de esta acción pública, la acción constitucional, la acción de tutela. Sobre los recursos extraordinarios, entonces el de anulación. ¿Cómo opera? La ley establece un plazo de 30 días hábiles para interponer el recurso de anulación, contados a partir de la notificación del laudo o la providencia que resuelva la solicitud de aclaración, corrección o complementación. Dicho recurso se interpone ante ese mismo tribunal arbitral.
Si se niega el recurso de anulación, acuérdense que como recurso extraordinario pues hay unas causales, habría que invocar las causales y eso es parte del estudio. Si se niega el recurso de anulación, dispone la ley que debe condenarse en costas a quien lo interpuso. La única excepción es cuando el recurso fue interpuesto por el Ministerio Público, porque cuando opera o actúa el Ministerio Público, pues saben ustedes que no hay condena en costas. Pero si usted se atreve al recurso de anulación y el Tribunal de Arbitramiento niega ese recurso, viene la consecuente condena en costas. Entonces cabe el recurso de anulación bajo ese esquema. Acuérdense, el recurso de anulación está dispuesto única y exclusivamente en materia arbitral. No existe para ningún otro tipo de proceso. Y el recurso extraordinario de revisión, que sí tiene ese carácter civil, procede contra los laudos arbitrales o contra sentencias que deciden el recurso de anulación. Dicho recurso conoce en principio la Corte Suprema de Justicia. En este caso, pues la Sala Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Cuando en el proceso haya intervenido una entidad pública o en particular que ejerce funciones administrativas del recurso de revisión, conoce la sección tercera del Consejo de Estado. Puro fenómeno de jurisdicción, ¿no? Si el asunto es civil, o sea, el arbitramiento es civil, vamos ante la Sala Civil, Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia. Si el asunto es en lo contencioso administrativo, pues ya sabemos que iremos por recurso extraordinario ante la sección tercera del Consejo de Estado, que es el órgano judicial competente. Entonces, para terminar, lo que tiene que ver con el capítulo de arbitraje nacional, pues contra el laudo procederían estas tres acciones. Dos recursos extraordinarios, que son el de anulación o el de revisión, si se configura la causal, o la acción de tutela en las condiciones que ya las vimos. De esta manera, entonces, terminamos todo lo que tiene que ver con el arbitraje nacional, solo restándonos para terminar el tema del arbitraje internacional.